Es un gusto saludarlos, estamos como siempre aquí cumpliendo esta cita en Sala de Prensa, en Caracol Ahora, como todos los días para analizar los hechos de la semana, los hechos de las últimas horas, especialmente aquellos que marcan la tendencia y que copan la atención de la opinión pública en el país. En las últimas horas, sin duda, la atención la han copado dos temas. Uno, el tema de Viva y el desastre de los viajeros que ustedes acaban de ver en la emisión central de Noticias Caracol. Y el otro, el que tiene que ver con el panorama político. Dos hechos puntuales. Uno, la búsqueda de consensos por parte del presidente Gustavo Petro con varios de los más importantes partidos para salvar sus reformas, especialmente la de salud, la que tanta roncha ha levantado. Y el otro hecho, el remesón en el gabinete, un remesón que vino acompañado de una enorme polémica, sobre todo por la salida del ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Dos colegas muy queridos, dos compañeros, amigos de esta casa, me acompañan esta noche en Sala de Prensa. Larisa Pisano es columnista, es periodista. Larisa, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan Roberto, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, y Juan Pablo Estrada también, columnista, analista, amigo también de nosotros hace mucho tiempo, nos ayuda a entender lo que está pasando. Juan Pablo, un gusto saludarlo, gracias. Juan Roberto, buenas noches para usted, para la teleaudiencia y de luego para Larisa. Bueno, arranquemos, Larisa, hablando de, repito, estos son los dos hechos. La búsqueda del consenso, la reunión con los partidos, pero casi que en simultánea, no, en simultánea. El presidente anuncia en una locución absolutamente atropellada, hay que decirlo, 4 minutos y medio, después de que Palacio de Nariño había dicho que iba a ser de 45 minutos. La salida de 3 ministros, uno que estaba cantado, que es Alejandro Gaviria, otras muy sorpresiva, absolutamente alejadas del debate en apariencia político, las ministras de Cultura Patricia Ariza y de Deporte María Isabel Urrutia. Su primera mirada, ¿qué le indica sobre estos dos hechos puntuales? Bueno, sobre el cambio ministerial, que me parece interesante porque, como bien usted dice, rompe con la lógica de consensos que buscó reflejar en el tema partidista. Quiero decir varias cosas. Primero, no creo que ambos hechos tengan relación con los mismos asuntos, es decir, el recambio ministerial no se debe a una lógica de negociación con los partidos políticos, como usualmente se presentaba en otros gobiernos, sino a motivos diferentes. Que están más ligados a la visión política que tiene Gustavo Petro de lo que debe ser su gobierno. En el caso de las ministras de Cultura y Deporte, pues es bien sabido que el presidente no estaba contento con la gestión de las dos. En el caso de la cultura, pues porque además hay una serie de enfrentamientos internos en el cual el factor Verónica Alcocer, primera dama, juega un papel relevante en términos de la estructura burocrática que tiene y ha tenido ese ministerio hasta el momento. Y en términos del Ministerio de Deporte, pues habían dado muchas críticas sobre un contrato de biometría en los estadios que se habría otorgado durante la gestión de la ministra saliente del deporte. Ahora, ¿qué pasa con Alejandro Gaviria? Que Alejandro Gaviria era un ministro símbolo, y era un ministro símbolo de los procesos de concertación en la medida que venía del centro, hizo campaña con la coalición Centro Esperanza y representaba un acercamiento de Petro al centro del espectro político. Con la salida de Alejandro Gaviria, que es normal, en la medida pues que es un ministro que hacia afuera comunicó su malestar con él, con una decisión estratégica del gobierno Petro, la reforma a la salud, su salida tiene un carácter simbólico importante en la medida en que es asumida como un eventual desmarcamiento de Petro del centro político. Y ese desmarcamiento pues no se entendería si lo vemos, Juan Pablo, con la reunión que tuvo con los partidos. Y se lo digo porque uno de los que estuvo en esa reunión, Juan Pablo, y atendiendo lo que dice Larisa, fue el expresidente César Gaviria Trujillo. Pues Gaviria estuvo en la reunión de la que anunció el presidente Petro anoche, donde se va a buscar un consenso para construir un mejor proyecto de reforma a la salud, el que, repito, tanta roncha ha generado. Pero 24 horas después sale esta carta, que Ave María, que carta tan difícil, tan dura, donde pues critica durísimo la salida de Alejandro Gaviria. Dice que prevaleció el espíritu
de cero consenso de la ministra Corcho. Dice, entre otras cosas, que se fue el hombre más preparado y con más experiencia, que conoce los sectores de educación y salud. ¿Cómo puede uno hablar de consenso, como bien dice Larisa, cuando ha sacado un ministro que representaba básicamente al centro? A ver, Juanro, yo coincido parcialmente con Larisa en que aquí no hay un canje de burocracia por posturas de bancada frente a las reformas, fundamentalmente la de la salud, los nombramientos que se han hecho, por lo menos, salvo que hubiera alguna novedad, no evidencian que sean cuotas de los partidos tradicionales, y creo que había razones de peso para cuestionar la tarea de las dos ministras. Pero yo discrepo con Larisa en el sentido de que se esté alejando del centro. Yo pienso que en política, como en todas las negociaciones, hay que seguirse mostrando fuerte. Y por eso yo me concentro en la imagen que transmitió el presidente ayer con la ministra Corcho en una primera línea, mandando el mensaje, se fue Gaviria, ganó Corcho, se queda Corcho, y eso pareciera ser el mensaje para sus huestes. Aquí seguimos con una reforma pétrea que no vamos a modificar, que está, como él ha querido sostener, inscrita en mi programa de gobierno, por la que votaron 11 millones de personas, pero por detrás está el mensaje de recibir a los jefes de las distintas bancadas, de oírlos y de entender que como va la reforma, muy probablemente su destino es un naufragio prematuro. Y todos los que salieron de esa reunión, Efraín Cepeda, Dilian Francisca Toro y César Gaviria, pues han mostrado el ánimo de colaborar siempre con cambios que desde luego nadie resiste y todos consideramos útiles a nuestro sistema de salud, pero sin hacer tierra arrasada. Entonces yo creo que hay un mensaje para el petrismo, pero en el fondo Petro está cediendo más que radicalizándose, al menos en lo formal, a oír. Ahora, el gran problema y el gran misterio es cuándo Petro va a tener la consistencia entre el mensaje y la decisión final, porque mantener a Alejandro Gaviria era lo que decía Larisa, tener un interlocutor discrepante y no solo yes men en su entorno, y pues lo está sacrificando a cambio de ¿qué? De que el cuestionamiento de una filtración ha convertido en incómodo, y pues piensa uno en el refranero popular que dice que cuando le corten las barbas a tu vecino, pon las propias a remojar. No sé cómo se sientan hoy el ministro Campo y Cecilia López, que han participado de esa misma línea opositora interna. Sí, que yo creo, o creería uno, Larisa, atendiendo esto que dice Juan Pablo, que quedan estas voces disidentes dentro del gabinete. Cuando digo disidentes, más que disidentes en materia política, es en materia técnica, que serían como ese dique de contención para ese proyecto. Parecería que siguen quedando ellos, aunque lo que nos dicen que por dentro las peleas son enormes. Por ejemplo, que ayer hubo una terrible entre el presidente Petro y la ministra de Agricultura sobre este tema puntual de la reforma a la salud. Es decir, el presidente, ¿hasta cuándo esa cuerda le va a alcanzar para mantener a ministros que le van a decir no estamos de acuerdo con ese proyecto, como lo hizo Alejandro Gaviria? Sí, hay varios elementos que me parecen claves. Primero, la reforma a la salud es un proyecto que Gustavo Petro considera estructural en respuesta a un electorado que votó por él. La diferencia entre el exministro Alejandro Gaviria y Cecilia López o José Antonio Campo o el mismo director de planeación, quien también se ha opuesto al proyecto, es que el exministro Gaviria ventiló su malestar externamente y salió a los medios de comunicación a decir no estoy de acuerdo, pero no renuncio, mientras que los otros fueron mucho más prudentes en medios en temas relacionados con esa reforma. Yo creo que también es importante recordar que los cambios ministeriales han sido recurrentes en Colombia. Lo que pasa es que no se han dado con tan poco tiempo de presencia y de duración de los ministros en el cargo, pero ha sido una práctica habitual. Y también ha sido habitual que algunos ministros se enteren de mala forma de su cambio. Beatriz Uribe se enteró que Germán Vargas llegaba al Ministerio de Vivienda en 2012 a través de los medios de comunicación, y así ha sucedido en muchos casos. Lo que pasa es que es un tema feo y políticamente incorrecto
en la coyuntura actual. Ahora, también ha sido una práctica habitual de Gustavo Petro. Es Petro siendo Petro. Recordemos que en su alcaldía hubo 43 cambios en 24 entidades y que la gente, incluso de altísimo nivel y figuras muy representativas de un proyecto político de izquierda como Antonio Navarro, salían, quien fue su secretario de gobierno en Bogotá, salían en muy malas relaciones con el entonces alcalde Petro. Entonces, creería que tampoco hay que sorprenderse demasiado porque esto suceda. La molestia con Alejandro Gaviria se debe a que fundamentalmente ventiló el tema en medios y en una reunión con el presidente previas al anuncio de su salida, el mismo presidente al parecer le planteó que reconsiderara su posición al exterior y el ministro dijo que no. También era posible el escenario de la renuncia de Alejandro Gaviria, sin embargo, él no optó por esa vía argumentando que era un gobierno de coalición. Y a mí no me queda tan claro en perspectiva que el gobierno Petro sea un gobierno de coalición. No sé de dónde se saca esa referencia ahora. Pero tiene ministros de todos los partidos. Él tiene gente, claro, tiene la gente de, digamos, de la izquierda, de la entraña de su movimiento. Pero hay una coalición, creería uno, Larisa, ¿no? Pero digamos, esa coalición nunca se dio en torno a proyectos programáticos claros ni en torno a acuerdos formales frente a la representación. Invitó a una serie de ministros y yo creo que el presidente dijo, pues si no le gusta, que se vaya. Ahora, también hay que considerar ese punto que usted señala de la división interna, que es fundamental, que se viene repitiendo, que se viene dando hace meses, casi desde que comenzó el gobierno, y que representa la división entre un ala moderada, en la que estaban Alejandro Gaviria, José Antonio Campo, la ministra Cecilia López, un ala de origen liberal, el director de planeación e incluso la ministra de Trabajo, que a pesar de venir del Partido Comunista, hace parte de ese sector de ministros que ha hecho llamados de atención frente a algunos proyectos de reforma como el de salud. Y del otro lado, ministras más activistas, como la ministra de Salud, la de Ambiente y la de Minas, y unos ministerios en los cuales no hay mucha voz, que son paradójicamente el de Defensa, la de Cultura, la de Deporte, el de Ciencia, pero sí hay un gabinete que está muy fracturado por razones políticas frente a las reformas, pero adicionalmente por prácticas políticas en las cuales de manera tradicional tiene incidencia desde la esposa del señor presidente hacia y otras fuerzas políticas que tratan de tener control burocrático y ha sido causa de otras tensiones como la que sucedió con la ministra de Cultura. Esa radiografía, Juan Pablo, que nos hace Larisa, pues muestra algo que es un secreto a voces y es ese fraccionamiento al interior del gabinete. Dentro del mismo gobierno dicen, no, eso es sano porque eso muestra que hay diferencias. Pero me quiero detener en el caso puntual de nuevo de Alejandro Gaviria, porque si bien uno sabe, como dice Larisa, que hay ministros técnicos que han dicho, mire, esa reforma a la salud no puede pasar como la planteó la ministra Corcho, ya sabemos qué ministros son, pero es que lo que dice Larisa es tal vez la pepa del asunto, y es que Alejandro Gaviria, me da pena decirlo y ser infidente con ustedes y contarlo acá, pero Alejandro Gaviria no solo públicamente dijo lo que dijo, sino que filtraba los documentos, y se lo digo porque lo filtraba a todo lado, y todos lo sabemos que él hace eso. Esa imprudencia se convierte en deslealtad, que creo que era la gran furia del presidente Petro con Alejandro Gaviria. Juan Pablo. Mire, yo coincido con Larisa que Alejandro Gaviria tuvo un momento para haber dado un paso al costado. Esa apuesta de Alejandro Gaviria de ser un crítico del presidente Petro al interior del gobierno, pero además en la reforma de las reformas, que como lo dice Larisa, este es una punta de lanza del proyecto político de Gustavo Petro, el del tema de la salud, pues no parece sensato. Él había podido expresar sus ideas. Yo creo que en esa medida, incluso quienes comentan infidencias del Consejo de Ministros dan cuenta de que hay un debate plural, que el presidente lo tolera y lo fomenta, que mayoritariamente en ese tema de la salud ha terminado tomando partido por las posturas de la ministra Corcho y en otras ocasiones guardando un silencio que algunos interpretan como
como duda o como aval a ese bloque moderado, reformista moderado. Pero Alejandro Gaviria, su sostenibilidad en el gabinete era imposible. El presidente tiene que dar un mensaje de que aquí mando yo y no puede tener un ministro abiertamente opositor. Eso me parece que era una aventura muy peligrosa, el que no está conforme con una reforma de ese tamaño y resulta vencido en sus argumentos, porque entiendo que los pudo expresar y que en el Consejo de Ministros fue oído y fue debatida la postura que él planteaba, que tuvo respaldo, pues no tendría mucho sentido. Tendría que haber jugado con la carta de los otros, que muy a pesar de que tienen reparos, pues dicen vamos a ver qué pasa en el Congreso, mantenemos un nivel de prudencia. Y yo creo que el presidente sí tiene ese derecho a considerar hasta qué punto hay incomodidad con un subalterno. Entiendo que sea prematuro y yo creo que para evitar que sonara que solo sabía Alejandro Gaviria, hubo un daño colateral con Marisabel Urrutia, que tiene un rabo de paja gigantesco con el contrato que refería a Larisa, que es un verdadero despropósito. El de 5.000 millones, ¿no? Sí, no, pero además para estudiar si es viable o no hacer biometría en los estadios, algo que está absolutamente determinado. Además, con una institución del Valle del Cauca de dudosa ortografía. Y la otra ministra me dicen que además de lo que también comenta Larisa, que es relevante, que es la interferencia con planes y con proyectos que tienen mucho interés en la primera dama de la nación, también me dicen que ese Ministerio del Interior era caótico en temas de que gente con muy poca experiencia en la gestión pública, cultura, lo mismo que Marisabel Urrutia. Sí, de cultura, no de interior, sino de cultura. Larisa, Juan Pablo, surtido el trámite de lo que ha ocurrido con el ministro Gaviria, con estas dos ministras, que seguramente hoy la ministra Urrutia se fue con todo y dice que eso era para pagar favores. El presidente Petro publica un trino donde dice, mire, nada tiene que ver esa reunión con los partidos con el remesón en el gabinete, es decir, no voy a dar puestos a cambio de que aprueben las reformas. Pero sí viene una gran pregunta, Larisa, y quiero arrancar con usted, y es ya el futuro de estas reformas. Con esa tensión dentro del gabinete, digamos, esa válvula de escape que fue sacar a Alejandro Gaviria, pues falta un trámite enorme. Los conservadores, iba a decir los hermanos Godos, los conservadores van a presentar su contrarreforma o sus propuestas, los liberales también, lo propio va a hacer Dilian Francisca y su tropa de la U. Ya hoy Germán Vargas Lleras, que pues volvió a la palestra pública, hace rato no lo veíamos, reapareció presentando la contrarreforma de parte de Cambio Radical. Con todo este amasijo de propuestas. En la tarde de hoy hubo un muy fuerte trino del presidente. Ah, sí, claro, contra Germán Vargas, diciendo más o menos, palabras más, palabras menos, que es tal los intereses en juego que tuvo que reaparecer Germán Vargas Lleras, hablando del tema de la industria de la salud. Pero Larisa, me parece terriblemente injusto y desafortunado, porque es un partido político presentando un proyecto de ley. Sí, sí, exactamente, y todos dirán tenemos el derecho. Larisa, el futuro de estas reformas, ¿hacia dónde va a agarrar este camino? ¿Qué le dice a usted la experiencia frente a un gobierno que está, pues, digamos, tratando de descifrar cómo saca adelante sus reformas? Pues yo creo que hay una lógica diferente a gobiernos anteriores en la cual la lógica burocrática no va a ser la central en la definición del paso de las reformas. Ahora, frente a la de la salud, que es la que veo de manera más compleja, y por supuesto la laboral y la pensional más adelante, me parece que ahora toda la responsabilidad cae en cabeza del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien va a tener un reto infinito de llegar a acuerdos con los partidos que se considera que hacen parte de el respaldo del grupo que respalda a Gustavo Petro. Hay un pulso político que tiene que ver con el inicio de las elecciones locales y regionales, en el cual los partidos políticos tratan de posicionarse de manera más dura frente al gobierno, considerando además que las encuestas ciudadanas sobre la reforma a la salud demuestran que la gente no quiere cambiar radicalmente el sistema. Entonces me parece que va a ser un pulso muy duro que cae en cabeza de Alfonso Prada, y en el caso puntual de la reforma a la salud, que puede representar un profundo desgaste
para el gobierno, a no ser que el gobierno es, como lo ha planteado una colega de Caracol Noticias, María Alejandra Villamizar, en una columna en El País de España recientemente, a no Sí. ser que el gobierno esté apostándole a hacer reformas, a propuestas de reformas muy duras y muy Sí. radicales para lograr pues, llegar a posiciones Sí, moderadas. Eso Si le no iba a es así, preguntar. va a llegar Sí. a una situación de desgaste. Eso le iba a preguntar, Juan Pablo, a esto que dice, lo planteábamos y lo hablábamos aquí con María Alejandra, ¿no será que el presidente está apostando a decir, mire, yo planteé unas reformas como el electorado puro y duro mío lo exigía, pero el establecimiento, en este caso la clase política, no me dejó? Juanro, yo me acuerdo ahí de un profesor que tuve en el colegio público en el que estudié en mi querida Ibagué, que me decía: Estrada, aspire a presidente para que llegue a policía. Yo creo que esa tesis que ha planteado María Alejandra Villamizar es válida. Petro sabe que este es una sociedad dura con las reformas, que no se deja cambiar, que en efecto hay temas enquistados. Por ejemplo, la integración vertical de las EPS es un despropósito, ellos contratando con ellos permanentemente. Entonces Petro le apuesta al escenario ideal para quedarse en el deseado. Y yo creo que tiene a Roy en el Congreso, tiene un ministro como Alfonso Prada, de una habilidad indiscutible para moverse en el Parlamento y coordinar esas bancadas, y tiene mayorías en las comisiones por donde va a ser tránsito el proyecto. Ahora, el tema es, en una época de campañas regionales, los liderazgos políticos en Cámara y Senado tienen que saber eso que está diciendo Larissa. Incluso la más favorable de las mediciones muestran que el país está muy polarizado en cuanto a la conveniencia de la reforma, y en que mayoritariamente se quisiera una reforma que respete lo bueno de este sistema de salud, que es mucho. Entonces yo creo que la apuesta es dura, y yo pienso que lo que el gobierno va a terminar patinando es una reforma que no sea la ideal, pero sí la deseada. Esa tal vez es una gran conclusión. Se me está agotando el tiempo. Quiero terminar con ustedes con una rápida reflexión sobre algo que mencionaba Larissa. Es que además no solamente la reforma a la salud, ya empezaron a filtrar un documento con la reforma, con un borrador de proyecto de reforma laboral, y seguramente pasará lo mismo con la pensional. Tanta reforma, bueno, y está el tema penitenciario, está el tema de la paz total, tantos temas gruesos al tiempo, Larissa. ¿Eso no hace daño, no genera distorsión, no genera como un desgaste de un gobierno que quiere hacer tantas reformas al tiempo y reformas tan profundas? Pues genera muchas dificultades en la ciudadanía de comprender los rumbos y el sentido de cada uno de los proyectos, pero imagino yo que el planteamiento del gobierno y de Gustavo Petro es, dado que ha bajado levemente en las mediciones de opinión, pues gastarse todo su capital político del primer año de gobierno haciendo todo lo posible para sacar adelante lo que mejor pueda. Es lo que uno llamaría en términos muy coloquiales restiado, Juan Pablo. Es decir, frente a este panorama político. Yo no creo que resfriado. No hay que subestimar la capacidad que ha tenido Gustavo Petro de interpretar el descontento mayoritario de las clases populares. Eso no hay que... Yo no pienso que resfriado, pero tiene demasiada carne en el asador, como dicen los comentaristas de fútbol, y ahí corre el riesgo de que algunos pedazos, algunas piezas se le pasen de punto. Él va a tener que escoger con cuáles, porque son temas muy difíciles de digerir. Tocar una salud que la gente percibe como que ha mejorado frente a lo que había, y un modelo que invita a volver a estatizar como única alternativa, es una apuesta dura. Pensar en una política correcta, porque yo la comparto, la que plantea el ministro Osuna, de un nuevo sistema de penas y de resocialización en un país que quiere permanentemente mano dura porque la inseguridad lo agobia, es una apuesta dura. El tema de sometimiento, los vaivenes que se han dado, por ejemplo, con la gente de Iván Márquez, de si puede o no volver a entrar al juego como un actor de paz o como un desertor, tiene muchas cosas y va a tener que priorizar. Y en eso yo creo que lo importante es qué tanto va a oír al equipo, porque uno parte de la base de que Alfonso Prada y Roy Barreras tienen cómo manejar esa sinfónica y hacerla sonar de manera afinada, pero
pues tiende al presidente que darles el juego correspondiente, no querer tener un microcontrol de ese trámite de los proyectos, como pareciera quererlo, porque pues el Twitter es el mayor referente de cómo está involucrado con cada detalle, con cada crítica, con cada cuestionamiento a ese proyecto de la reforma a la salud. Eso es lo que llamaría una microgerencia a través de Twitter. Larisa, Juan Pablo, de verdad un gusto. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muy amables. Gracias, Juan Roberto. Gracias, Larisa Pisano, periodista, columnista. Y Juan Pablo Estrada, gracias a ustedes, muy amables. Y no, solo tal vez una cosa antes de despedirme. Lo noto como, ¿cómo le puedo decir? En una frase, ¿cómo lo puedo decir? ¿Como confundidos? ¿O estoy equivocado, Larisa? Expectantes. Para mí es expectante. Pero Larisa, ¿qué diga Larisa? Moderadamente ¿Sí? pesimistas. ¿Expectantes? Bueno, sí, eso me parece una buena reflexión para terminar. No seamos tan pesimistas, expectantes. Larisa, Juan Pablo, gracias. Un abrazo. Muy amables. Analistas políticos aquí. Un saludo a toda la teleaudiencia. Muy bien, aquí en Sala de Prensa. A propósito, esa fue la pregunta del día que hicimos en las diferentes emisiones de Noticias Caracol en todas nuestras plataformas digitales. Compartimos con ustedes a esta hora, cuando estamos cerrando el día, la pregunta: ¿qué opina del sorpresivo cambio de ministros anunciado por el presidente Gustavo Petro? La gente nos contó a través de nuestras cuentas, especialmente en la de Twitter, como Jorge Yesid Triana, teologofilos, maquinaria y más de lo mismo, dice él, haciendo alusión a esa estrategia. Ricardo del Río dice que es grave la filtración de documentos, es que a Alejandro Gaviria le están endilgando eso. Chaleco _mano dice: bien hecho, no se puede convivir con el enemigo. ¿Se está o no se está? Fácil, punto, así de sencillo. Carmita Sandoval, los ajustes son normales. Hasta en la casa nos toca hacer ajustes y en la economía también. Me parece muy bien. Y si uno mira a ojo de buen cubero, como el grueso de los comentarios, pues van en ese sentido, que pues el ministro Gaviria pues se ha convertido realmente en un dolor de cabeza para el gobierno y muchos consideran que era saludable que saliera, pero otros aseguran lo contrario, que se va una voz inteligente, importante y necesaria en un gobierno que debe escuchar a todos los sectores. Una pausa y seguimos en instantes en Sala de Prensa. Muy bien, y en medio de la expectativa política de la que hemos hablado a lo largo de este espacio, también hay expectativa por una decisión muy polémica de un personaje absolutamente polémico, alias La Gata. Ese es el tema del radar de hoy, don Ricardo Espina. Richie. Saludos a la gente de Sala de Prensa en Caracol Ahora. Hoy vamos a hablar de dos decisiones recientes en torno a dos personas que tienen un largo historial criminal de acuerdo con la justicia. Comienzo hablando de Nilce López Romero, conocida en el mundo criminal como La Gata, la mujer que durante varios años lideró el más grande emporio del chance ilegal en Colombia, condenada a más de 37 años de cárcel por el asesinato de un vigilante de Amaury Fabián Ochoa en el año 2000. Y quien ha pagado muy pocos días de cárcel efectiva desde su detención hace varios años por sus aparentes vínculos con grupos irregulares y por este homicidio, porque durante todo el tiempo La Gata ha permanecido en una situación básicamente de hospitalización o en casa por cárcel. La noticia en las últimas horas es que el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Barranquilla le concedió la libertad, debido, según dice su defensa, al delicado estado de salud, un cáncer avanzado, y a que tiene más de 65 años de edad. Esta situación, por supuesto, que ha sido criticada por las víctimas, que consideran que La Gata tendría que estar en un centro carcelario efectivo para pagar sus penas por los delitos cometidos. Se suma el caso de La Gata al de su hijo Jorge Luis Alfonso López, quien también había estado involucrado en una polémica recientemente, recuerden ustedes, por cuenta de la entrega de un beneficio, de una condición especial por parte del comisionado de paz Danilo Rueda para que adelantara gestiones en el marco de la paz total. Con base en esa solicitud, en esa autorización, Alfonso López fue ante otro juez de ejecución de penas de Barranquilla para pedir su libertad. Al final le fue concedida, pero luego del escándalo que se formó fue revocada. Pero son dos de los ejemplos que muestran las decisiones controvertidas de la justicia cuando se trata de personas poderosas y muy controvertidas, además condenadas por criminales.
Don Ricardo, gracias. Las decisiones polémicas de la justicia, termina la jornada, termina el análisis. Continuamos con Signo Pesos aquí en Caracol Ahora. Feliz noche para todos.